Hola, muy buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio López de Aberasturi. Hola, ¿qué tal? Ha sido pues un placer que aceptes otra vez esta invitación. Estuvimos conversando contigo hace algunas semanas. Para el que no haya tenido la oportunidad de escucharnos en el espacio anterior, Ignacio es estudioso de los dialectos, también se dice dialectólogo o sociolingüista. Es licenciado y doctor por la Universidad de Granada y ha pertenecido a grupos de investigación de la Universidad de Granada y de la Universidad de Alcalá. Concretamente, el que más nos interesa a nosotros como Eurociudad es el grupo Frontexpo, que estudia la frontera entre España y Portugal. Efectivamente, se trata de un grupo que está haciendo un levantamiento lingüístico del habla de 100 lugares y aldeas y pueblos a ambos lados de la raya, a lo largo de toda la franja fronteriza, desde Galicia hasta aquí, hasta Ayamonte. En el programa anterior pues tuvimos oportunidad de conversar bastante, aunque mucho más hubiera dado de sí este espacio, sobre todo en la influencia portuguesa en el habla de Ayamonte. Estuvimos hablando de los préstamos por simpatía también, de cómo los ayamontinos conocen especialmente bien la palabra cerveza en portugués, aunque más leída que escuchada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y hoy traemos otro tema, ¿verdad? Sí. Sí, y no solamente se trata de préstamos lésicos, que eso de alguna manera, pues bueno, entre dos lenguas hermanas y vecinas, originadas las dos del latín, es algo muy lógico y esperable. Palabras como nao o mermelada, pues son de origen portugués y los portugueses tienen otras tantas españolas. No, lo más interesante, a mi punto de vista, es que el hecho de que en el partido municipal de Ayamonte se habla portugués, pero a nivel doméstico y familiar todavía se mantiene la lengua portuguesa en determinado entorno rural. ¿Y dónde está? Para los que habrá personas que tengan más conocimiento de esto, otros que no. ¿Dónde están estas familias? Sí. En el grupo Frontexpo estamos colgando las grabaciones y estudios, etcétera, y también aparecerá un mapa en donde estamos elaborando cada una de esas casas y lugares en donde hoy en día todavía, en el 2020, se habla portugués. Y la zona va literalmente desde el campo de Canela y luego ya en otro municipio, pues Isla Antilla, Lepe, El Rompido, etcétera. Pero en lo que nos toca a nosotros del municipio de Canela, de Ayamonte, va desde la isla de Canela, literalmente hasta, pues, seguramente que los oyentes conocerán la Algarrobera, Simientes Pardas, la Zaballa, la Estacadilla, la Estacada, Puerto Sevilla. Todo esto son casas a la orilla del río, muy cercanos, Casa Santa Ana, Borreguero, Barcialonga, Casa de la Parra, Barcia Redonda. Todas estas son casas con una pequeña huerta, una economía de subsistencia, en donde siguen viviendo todavía gentes de origen portugués. La mayoría de ellos llegaron, según nos refirieron, llegaron en torno más o menos a los años 20. Yo soy de la opinión de que, primero, este área, lo que es el suroeste de la provincia de Huelva, ha sido históricamente un área de expansión natural
de los portugueses de Algarve y Alentejo. Pero y sucesivamente ha habido distintas oleadas en donde se han ido asentando. No solamente asentando, es que por aquí pasaban, y tengo varios de los encuestados en el año 93 que lo recordaban así, pasaban por Ayamonte y en concreto se sentaban a esperar y a reunirse en lo que es actualmente la Plaza de la Laguna, pasaban por allí oleadas de cientos de segadores portugueses que iban a hacer la siega o también a cortar esparto o la vendimia, etcétera, y pasaban por Ayamonte y iban hasta Jerez y mucho más allá. Quiere decir, este ha sido un ámbito de expansión de temporeros, de ratiños, que dicen ellos, de ratiños, de maltas de ratiños. Y por otra parte también se asentaron y cogieron casa en toda este área de la raya portuguesa en el ámbito más próximo al Guadiana. Y también soy de la opinión de que también coadyuvó el hecho de que en la Primera Guerra Mundial, en donde sí participó Portugal, pero no España, animó a muchos de ellos a asentarse en este lado del Guadiana, para huir de las levas y de las quintas de envío de soldados a la guerra. Sería un elemento que ayudaría sin duda, ¿no? Quiere decir, la raya no es una divisoria, no es un límite solamente y un muro, es también un montón de oportunidades. Hablamos de contrabandistas, de zona para huir de las levas, de oportunidades para casorios, festejos de disputadísimas vírgenes entre un pueblo y el fronterizo, en fin. La realidad de Rayana, la realidad de la raya, no podía sino dejar hechos de este tipo. Lenguas mixtas o entornos bilingües o mantenimiento, por ejemplo, del portugués en tierra española. Por supuesto. Nosotros también tendremos a algunos expertos portugueses que nos hablarán de la influencia del español en la lengua portuguesa de la zona de la Eurociudad, sobre todo de Villarreal y de Castromarín. Pero no sé si tú, desde el tiempo que has estado estudiando, tienes también algo que decirnos sobre esto. Pues hay un caso curioso. En el habla de Vilarreal de Santo Antonio, digamos, el maestro de los filólogos portugueses, Leite Vasconcelos, ya en un tratado suyo de dialectología portuguesa muy antiguo, de principios del siglo XX, anota cómo la V y la B se igualan, cosa que no ocurre en el portugués del sur nunca. Ellos mantienen una V para voltar, por ejemplo, o vou, voy, y luego tienen una B para lo que nosotros escribimos con B. Pues la igualación en B, a la manera española, se da en Vilarreal de Santo Antonio por influencia del español. Pero es que Vilarreal de Santo Antonio es conocida en la zona como Vilarreal Aquela, porque es muy frecuente, o lo era al menos hasta hace no mucho, expresiones del tipo a muller aquela, agua aquela, esto de posponer el demostrativo detrás del sustantivo, en una sintaxis que es absolutamente ajena al portugués, pero que lo es normal en castellano. Entonces, Vilarreal Aquela, por influencia del castellano, y también este betacismo, esta pronunciación de la V como B. Incluso más, las S finales en el habla de Ollão y de Montegordo desaparecen en muchas ocasiones, casi a la manera andaluza. Aquí tengo recogido, por ejemplo, expresiones del tipo «muitas raparigas». Literalmente en portugués serían «muitas raparigas», pero con la S desaparecida en «muitas raparigas». Y luego expresiones, no solamente ya influencia fonética, sino hechos que atañen a elementos, digamos, más casi más emocionales y más folclóricos. Hay una talla es una canción tradicional de Ollão, tallas, hay una talla que en concreto dice:
En Espanha há guerra civil, mete susto as máis nações, en contra ver dois espanhóis a dúas opinións. Es una vieja talla, una vieja canción que cantaban los pescadores de Montegordo, verdaderamente asustados por el hecho de la guerra civil española. Quiero decir, los pescadores o de Leite, Vilarreal Santo Antonio, ha sido una zona pendiente, cercana y muy que se ha dejado no solamente observar, pendiente de España, sino también, obviamente, ha recibido la influencia lingüística de la realidad española y del español. Pues tenemos incluso, es curioso cómo, tú sabrás explicarme esto casi mejor, pero cómo también las palabras que tenemos en cada idioma tienen mucho que ver con la idiosincrasia de los pueblos que las hablan, ¿no? Es curioso, en portugués hay palabras que a mí me gustaría que las hubiese también en español, como, aunque ya me han dicho alguna vez, pues en Galicia también las hay, digo, bueno, pues más me está reforzando las identidades de los pueblos. Por ejemplo, saudade o namorar. Namorar es una palabra preciosa que no encuentro todavía una similitud en español, porque cuando un chico y una chica o una chica y una chica y un chico están enamorando... Sería un concepto más largo, namorar. O saudade y el portugués morriña. Es todo un léxico de la nostalgia, verdaderamente muy luso, muy portugués, muy gallego-portugués. O incluso, por ejemplo, la luz que la luna refleja en su alrededor, el halo de luna, eso es en portugués, o luar, palabra que no tenemos en español. Y entonces, esas realidades nuevas para la luna o para la nostalgia o otras, realmente dan mucho juego, por ejemplo, en literatura, en poesía o para expresar los propios sentimientos, ¿no? Yo recuerdo en Portugal hablando en ocasiones, no, pues nada, estuve hablando con mis padres y tal, y dice, fiquei con unas saudades, me quedé con una, no con nostalgia, sino el dolor de haber colgado, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos que hacer un rodeo como el dolor de haber colgado, de haber descolgado, de haber hablado y de quedarme, mientras que ellos lo resumen en esa expresión tan gráfica, ¿no? Ficar con saudades. O sea que, no, pero volviendo un poco a lo que comentaba de el ámbito rural de Ayamonte, en donde todavía se habla portugués, es verdad que es un ámbito, es una realidad poco conocida, incluso en Ayamonte, poco conocida. A mí me costó mucho encontrar gente que conociera esta zona. Yo me la pateé en el año 92 y 93 en bicicleta y con un muchacho que me llevó en moto también, y llegué hasta la Algarrobera, la Estacada, etcétera. Quería ir hasta el Romerano, en el partido en el municipio ya de Sanlúcar de Guadiana, pero no fue imposible. Los caminos eran horrorosos. Y ahora, claro, el acceso es casi más difícil, en el sentido de que la urbanización Costa Sur casi tapona este flujo hacia la zona norte. Y hay casas que ya no existen, como la Casa Botica, La Guerrera, Los Regustos, El Dique, Casa Botones, etcétera, donde hice encuestas y entrevisté a personas y tuvimos una larga charla en portugués con los abuelos que vivían allí. Y luego en el 2016 me alegró muchísimo poder hacer encuestas también en el marco de Frontexpo con la profesora María Victoria Navas y con David Rodríguez. Hicimos encuestas en donde volvimos a encuestar a algunas de esas personas, por ejemplo en la Estacada, a la familia Bento, y a cerciorarnos de que efectivamente todavía se conservaba el habla portuguesa. La última vez que he estado por ahí ha sido en el 2018, en la Casa de la Estacada, y luego también, así como nosotros decimos desde Ayamonte, le llamamos a todo esto río arriba, en Lepe hay una realidad parecida, y le llaman ellos campo arriba.
Y en esa realidad de campo arriba, pues están casas como El Fraile, Lobato, Canario, la Finca del Águila, y allí todavía en algunas de ellas, lo certifiqué en el año 18, siguen manteniéndose abuelos de en torno a 70, 80 años, de origen portugués, llegados allí con sus padres en los años 20 y que siguen todavía siendo capaces de mantener una charla en portugués y de usar el portugués a nivel familiar. Pues muy curioso, muy interesante y efectivamente poco conocido. Esperemos que a través de este programa se pueda difundir un poco más el conocimiento de nuestra eurociudad también, porque lo que no se conoce no se ama, ¿no? Evidentemente. Pues hasta aquí podemos llegar hoy. Ignacio López de Aberasturi, muchísimas gracias. Esperemos poder invitarte más veces y que puedas ilustrarnos con todo tu saber y tu experiencia. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Euroguadiana 2020 es el primer laboratorio permanente de gobernanza transfronteriza en la eurorregión Alentejo-Algarve, Andalucía. Os 3 municipios que constituen a Eurocidade do Guadiana, Ayamonte, Castromarín e Vilarreal de Santo Antonio, vamos conocernos mellor e traballar aínda máis juntos. En áreas como el turismo, la cultura, el deporte o la planificación territorial, para mejorar los servicios de residentes y visitantes y fomentar la riqueza de nuestro territorio común. Euroguadiana 2020 é un proxecto cofinanciado pela Unión Europea a través do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg 5A.